Hola a todos, mi nombre es Gerson Fernet Porras García, estudiante de maestría en la Universidad Nacional en convenio con la Universidad de los Llanos. Vengo a presentarles el trabajo final que lleva por título Análisis automático de contenido textual de colecciones de artículos científicos como apoyo de análisis documental y la gestión del conocimiento de una institución de educación superior IES de la Orinoquía colombiana. Este trabajo es financiado por la Fundación Ceiba y se está realizando en conjunto con los grupos de investigación de Mindlab y de GTEx. Lleva por director al ingeniero Ángel Afonso Cruz Roa y de igual forma como codirector al ingeniero Fabio González Osorio. Continuando con la presentación, vemos una agenda en donde se propone iniciar con unas definiciones importantes para entender lo que es el trabajo y el objetivo principal. De igual forma se hace una contextualización de los términos y de la problemática. De igual forma se presenta unos antecedentes, una justificación, se elabora la problemática o se presenta mejor dicho. De igual forma entonces se construye de acuerdo a todo esto una pregunta de investigación y de igual forma entonces se presentan los objetivos tanto general como específicos y posteriormente se elabora una metodología y al final concluimos con los avances ya como tal para esa presentación. Ok, existen algunas definiciones que son importantes para entender qué se quiere hacer y por qué. Entre estas tenemos la gestión del conocimiento y análisis de contenido. La gestión del conocimiento se refiere a todos esos procesos que se realizan en una empresa para conocer el capital intelectual que tiene, promoviendo así de igual forma las mejoras que tiene y creando una ventaja competitiva respecto a las empresas del mismo círculo. Eso también es aplicable a instituciones de educación superior. Es básicamente hacer y saber qué se tiene. De igual forma, el análisis de contenido nos refiere este autor como una técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones, ya sean orales o escritas. Y en este objetivo, para este trabajo se plantea un análisis respectivo a archivos de texto plano, por lo cual entonces podríamos identificar mediante clasificación de categorías o elementos los posibles temas o latentes que contiene esto para entender de igual forma entonces las diferentes ideas o conceptos que tienen. De igual forma, aquí encontramos algo principal para el trabajo que se refiere a un problema de minería de texto que se refiere a Topic Modeling. Hago este salto porque vamos a hablar directamente de los avances, por tanto las definiciones previas se harán que explican un poco más en detalle, será en una próxima oportunidad. En este caso nos centraremos principalmente en los avances y la implementación. Pero de igual forma, cabe destacar entonces el concepto de Topic Modeling, del cual podemos definirlo como un modelo probabilístico que nos permite determinar un agrupamiento suave. El agrupamiento suave significa que para un conjunto de datos, los temas diferentes no necesariamente están independientes, no son totalmente independientes, sino que de alguna u otra forma para determinado documento existen diferentes temas que están interconectados con un cierto grado de probabilidad, no son totalmente independientes. De igual forma, entonces para muchos documentos existen múltiples temas que pueden estar interconectados entre sí, entonces por eso lo llamamos un agrupamiento suave. De igual forma, entonces existen diferentes técnicas. Cabe destacar que Topic Modeling pretende obviamente indicar esos elementos, los temas posibles que puede tener o latentes que puede tener un conjunto de datos. Por eso es que se menciona que es de agrupamiento suave. De igual forma entonces existen diferentes técnicas, entre las cuales podríamos destacar, existen varias en realidad y ya lo veremos posteriormente, pero entre estas podríamos destacar como por ejemplo PLSI, Probabilistic Latent Semantic Indexing, LDA, Latent Dirichlet Allocation, CTM, Correlated Topic Models,
Hierarchical Latent Directed Allocation y Hierarchical Directed Process o HTP. Existen muchas más en realidad, pero pues para manera de entendimiento y contextualización es bueno mostrar algunas. No obstante, de estas diferentes técnicas implementan una serie de parámetros, especialmente LDA, que requieren de otras técnicas de muestreo que nos permiten optimizar o buscar esos parámetros que en el caso de LDA se conocen como alfa y beta, para hallar la mejor medida de desempeño, llamémoslo así, de acuerdo a unos parámetros que sean óptimos. Entre estas técnicas de muestreo conocemos Gibbs Sampling, Expectation Maximization y Variational Bayes Inference, en donde pues cada una tiene sus características, y para la técnica y la herramienta que vamos a implementar en la literatura ahí se encuentra que implementa Gibbs Sampling. Básicamente en esta refiere a que es una técnica de inferencia estadística y un método para generar una muestra a partir de una distribución conjunta. No entraré en detalle en esta parte, pero pues básicamente son técnicas que nos permiten muestrear y aplicar una operación, y de acuerdo a esto ver cómo se comporta, para así de igual ir comprobando los resultados y ver al final cuál sería el parámetro óptimo. De acuerdo a esto, entonces seguimos con las definiciones, en las cuales observamos lo que es el análisis documental, que existen tres tipos: bibliometría, cienciometría e informetría, pero en este trabajo abordamos dos: bibliometría y cienciometría, porque principalmente nosotros queremos abordar lo que son los diferentes campos, como observamos el objeto de estudio, pero a través de los artículos científicos, y analizamos variables como frecuencia de aparición de palabras. A partir de esto, en revistas indexadas vemos qué relación tienen algunos autores, por ejemplo, a manera de análisis posterior. De acuerdo a esto vemos como por ejemplo los diferentes métodos que pueden ser de clasificación, distribución de probabilidad, grado de frecuencias, al igual que hacemos un análisis, y que posteriormente entonces lo que queremos conseguir con todo esto pues es verlo como o identificar una esfera de interés. Entonces por eso es que de cierta forma tocamos tanto bibliometría como cienciometría. Cabe destacar que bibliometría se define como pues, los procesos técnicos y cuantitativos que se le hace a un análisis de relaciones entre documentos, como por ejemplo las referencias y demás, mientras que la cienciometría nos permite ir un poco más allá y obtener un poco más de información y de análisis de esos procesos, aparte de solamente números y cifras. De igual forma, entonces, se plantean una serie de antecedentes que nos permiten observar unos trabajos relacionados con las áreas ya planteadas anteriormente, ya sea por gestión del conocimiento, análisis documental, minería de texto, ya sea por sus diferentes enfoques, el problema que se aborda aquí es agrupación, clustering, y con algunos trabajos. Es importante analizar que este trabajo es esta área de investigación es relativamente reciente y tiene un auge bastante fuerte últimamente. De igual forma se elaboró un mapa conceptual en donde se hace la relación con algunos trabajos, en donde, como podemos observar, vemos como en el problema de topic modeling, en artículos, específicamente en artículos científicos, existen diferentes trabajos que abordan una parte del documento, ya sea el título, citas, resumen, el documento completo, o incluso se encontraron algunos que no definen exactamente la parte. Estos como tal no son todos, obviamente es un fragmento, pero pues quería traerlos para ver cuáles son los diferentes trabajos que han habido en la historia respecto a la aplicación de topic modeling en artículos científicos. En cuanto a cada uno, pues se muestra de manera de conjunta los diferentes problemas que abordaron
con la parte del documento. No entraré mucho en detalle, pero pues pueden observar que, por ejemplo, en título trabajaron con streaming, en citas trabajaron con Citation Network, Topic Evolution, y también con el resumen abordaron lo que pues era series de tiempo, clustering y demás, mientras que con el documento puro completo abordaron reducción de dimensionalidad, streaming también, correlación lineal y pues demás. Pero pues el objetivo de esta gráfica es mostrarles que han abordado diferentes problemas enfocándose en partes del documento. Para este trabajo se propone enfocarse en el contenido como tal, desde el título, desde el abstract, desde las keywords y el contenido como tal. De igual forma, entonces, pues como les había comentado anteriormente, hay algunos que no mencionan literal la parte del artículo que procesaron, pero entonces aquí se relacionan trabajando algunos problemas. Entonces se elaboró una jerarquía, obviamente, en donde podemos observar que pues de manera general está en la parte superior y vamos especificando a medida que descendemos. Quise agregar las citas en esta parte pues como para ya la relación directa, no dejar tan adelante al final, sino que pues viéramos viendo que apenas son 7 trabajos, pero y pues desde el año 2007 hasta el 2009, pero observamos que ya con esto nomás han abordado diferentes problemas. Este es un fragmento nomás de la diferente literatura. De igual forma, existen trabajos ya a nivel de software que fueron desarrollados implementando análisis de todos los artículos, de toda la literatura, enfocados como en dar ese conocimiento, en generar ese conocimiento. De igual forma, entonces, se muestran a continuación estas 2 herramientas. Digo 2 porque, como vamos a observar, Word2Vec está señalada con asterisco porque básicamente es una representación, una transformación de las palabras a un espacio vectorial donde podemos hallar las diferentes relaciones. Esto ha sido usado en herramientas como por ejemplo las que se muestran, ya sea Vantage Point o TACMI, que son las siglas de Text Analysis and Acknowledgement Miming. Entonces podemos indicar que pues estas herramientas, principalmente el proceso, se hacen de forma manual, ya sea agregar las etiquetas, ver cómo se comportan, agregar los temas y demás. Entonces, para tener en cuenta. Continuando con esto, se encontró en la literatura que existen múltiples herramientas ya a manera de APIs en diferentes lenguajes de programación que se vienen utilizando para ya no simplemente utilizar un software, sino ya permitirse uno programar y trabajar con estas técnicas. De acuerdo a esto, entonces mostramos como lo que es herramientas herramientas hechas en Java, en Python, en MATLAB, C++ y R. Como por ejemplo tenemos Mallet, TMT, Mr. LDA y así sucesivamente. Como les comentaba anteriormente, cada una de las técnicas implementa un método de muestreo o de inferencia que pues observamos que puede ser get sampling, variational Bayesian inference y demás. Y a su vez también tenemos la disponibilidad del código fuente en el enlace respectivo. En esta presentación podemos observar que está resaltado en negrito y subrayado lo que es Gensim, porque esta es la que vamos a implementar y de hecho en la que se está trabajando. Continuando con esto, entonces observamos ya la justificación, porque la idea de todo esto es abordar una problemática. De acuerdo a esto, observamos que según Colciencias para el año 2007, los documentos, los artículos de generación de nuevo conocimiento son relativamente pocos en relación directa a la producción nacional, como podemos observar, ya sea para Meta, Casanare e incluso para Unillanos. Y esto ocasiona que al no realizarse nuevos documentos, nueva generación de conocimiento, no haya como ese desarrollo tecnológico, esa penetración tecnológica y adaptación de lo que se está realizando. Por lo tanto, también se ve disminuido este
esa tasa, vemos que se están realizando muy pocos acoples tecnológicos y demás. Entonces, por eso vemos que, a pesar de que es una región bastante rica en biodiversidad y recibe recursos, vemos que no se está aprovechando de mejor forma esto. De acuerdo a esto, entonces se elaboró o se encontró una problemática de la cual podemos observar que es existe dos puntos principales, como es un gran volumen y alta complejidad del contenido textual y técnico de los documentos científicos. La cienciometría y la gestión del conocimiento se hacen de forma manual, requieren una inversión de mano de obra y tiempos adicionales. De igual forma, entonces, algunas instituciones de educación superior no saben en realidad cuánto conocimiento están produciendo por llevar todos estos procesos de forma manual, simplemente etiquetando un poco de manera superficial, sin entrar en detalle las relaciones entre los diferentes documentos, y de tal forma que entonces no se sepa realmente el impacto de la investigación que se está realizando, y de igual forma el tipo de investigación de lo que tal y tal institución es fuerte o se podrían considerar expertos, o los cuales no se está trabajando, se están abordando. Entonces, como por ejemplo la Universidad de los Llanos. Entonces, actuando a todo esto, se elaboró lo que era una pregunta de investigación que dice: ¿cómo realizar análisis automático basado en contenido textual a partir de colecciones de artículos científicos como apoyo a la gestión de conocimiento en una institución de la región de la Orinoquía como lo es la Universidad de los Llanos? De acuerdo a esto, entonces, el objetivo general dice implementar un método de aprendizaje computacional del estado del arte para el análisis automático de contenidos textuales desde un enfoque de topic modeling en artículos científicos como apoyo al análisis documental y la gestión del conocimiento en una institución de educación superior de la región de la Orinoquía. De acuerdo a esto, entonces, se elaboran los objetivos específicos, 4 en realidad, que dicen: primero, consolidar el corpus de artículos científicos relevantes de una institución de educación superior de la Orinoquía a través de fuentes de datos disponibles para análisis de contenido textual con topic modeling. Segundo, implementar un método computacional para el procesamiento y análisis de artículos científicos basado en un método de aprendizaje computacional de topic modeling. Tercero, evaluar cuantitativamente el desempeño computacional del método propuesto de aprendizaje computacional para el análisis de texto. Cuarto, analizar los resultados obtenidos por el método propuesto. De acuerdo a esto, entonces, se elaboró lo que es una metodología que nos permite identificar las diferentes fases que se plantean y sus etapas y tareas que pues se están realizando. Como por ejemplo, la fase 1 nos dice que habla acerca de la definición y preparación, mientras que la fase 2 se conoce como preprocesamiento, la fase 3 procesamiento y la fase 4 postprocesamiento. Aquí podemos observar la relación directa de cada uno de los objetivos con las fases, y relación indirecta como la flecha que nos indica que es la flecha no continua, que nos indica pues, relación indirecta. De igual forma, entonces, algunas de las etapas, como por ejemplo son especificación, consolidación del dataset, limpieza de datos, selección y transformación de los datos, extracción de información, análisis de los resultados y almacenamiento. En cuanto a la fase 1, se pretende saber qué se quiere hacer y consolidar el conjunto de datos. Como podemos observar, algunas de las tareas ya se tienen realizadas, mientras que la recopilación de documentos es un proceso que se está haciendo actualmente. Este trabajo conlleva tiempo y se va a mostrar a continuación el porqué de tal. Mientras que la fase 2, preprocesamiento, observamos que consiste en todas las técnicas ya de limpieza y preparación de los datos para la siguiente fase, que es procesamiento, que es aplicar la técnica directa de topic modeling. De igual forma, ya la última parte, la fase 4, es el análisis que vamos a hacer de los resultados obtenidos para observar la viabilidad de los resultados y ver qué conocimiento podremos extraer de todo esto. Cabe destacar que en la fase 1 también se pretende encontrar, o se pretendía encontrar la técnica que nos permitiera realizar abordar este problema de topic modeling. De igual forma, entonces, para la fecha actual, en relación directa con el tiempo establecido, se plantea un cronograma en donde podemos observar que los puntos verdes, cada punto es una semana, indicando pues que cada mes está conformado por
4 semanas. El punto verde señala entonces trabajo realizado y el punto amarillo sería entonces el trabajo pendiente. La línea roja sería la fecha en la que estaríamos. Hay un poco de lo que falta de la parte anterior, de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3 y así sucesivamente. De acuerdo a esto, entonces, iniciamos con la fase 1, definición y preparación, en donde observamos entonces la recopilación de los documentos. Se hizo una búsqueda en la literatura en diferentes bases de datos, como podemos observar Lens, FAO, Redalytics, Semantic Scholar, que son una parte en realidad porque son 130 alrededor de bases que se consultaron, con la ecuación de búsqueda que se muestra en la parte superior, que fue una combinación de los posibles nombres que tendría la universidad, o bueno, más comunes que podría tener la universidad, ya sea Universidad de los Llanos, Unillanos, University de los Llanos o University de los Llanos. De acuerdo a esto, se optó por seleccionar el idioma inglés como el idioma del corpus que se va a trabajar, como el idioma adjetivo. De acuerdo, pues esto debido a que, pues, viendo un primer análisis y observando el comportamiento y la cantidad de cada uno de los artículos para las páginas que existían, vimos que no hay mucha diferencia y por lo tanto, entonces, en cuanto a cantidad, entonces podríamos estar implementando inglés, que ya existe en literatura, múltiple literatura que pues trabaja con este idioma. Entonces, por viabilidad y por facilidad, pues decidimos optar por el idioma inglés. De acuerdo a esto, se descubrió que la Universidad de los Llanos tiene mucho trabajo relacionado en español, pero a nivel nacional, y obviamente en inglés a nivel internacional. Todo este trabajo pues se va haciendo y se va analizando para ver qué relación podemos aprovechar o qué grado, qué información podríamos captar. De acuerdo a esto, observamos que, por ejemplo, el fuerte a manera de su posición inicial, existen múltiples publicaciones de la universidad en áreas como los agros, ya sea la ingeniería pues agronómica, la veterinaria y en biología. Existen múltiples trabajos en estas áreas. Esta es una muestra del trabajo que se estaba captando como en cada una de las bases de datos, como por ejemplo vemos Redalytics, tercera fila, donde utilizando scripts en Python se pretende entonces recopilar ciertos metadatos de manera automática. Esto debido a la cantidad. De igual forma, entonces podemos observar que existe es un ejemplo de la página, el PDF, los metadatos, el resumen y ya como tal los metadatos ya recopilados de manera de consola. Entonces, continuando con esto, entonces es un ejemplo de uno de los documentos captados, de los metadatos recopilados. Ya se están almacenando el título, los autores, el journal o la revista en la cual fue publicado, el ISSN, el ISBN, el DOI, el año, el volumen, el ISO, el número, la fuente como tal de donde es, el enlace directo al PDF, el resumen en inglés y el resumen en español. Esto con el objetivo de poder establecer de pronto la oportunidad de hacer un análisis posterior con estos metadatos. De igual forma, entonces, en algunas páginas, debido a la cantidad, se tomó la decisión de hacer el proceso manual. ¿Esto qué implica? Que el proceso que se realizó desde recopilación de metadatos, recopilación de PDF y conversión a texto se hizo de forma manual, como podemos observar, mientras que en el caso de Redalytics se hizo de forma automática. En total se recuperaron 178 PDFs referentes a artículos. Por el momento, claro está. Este es un primer avance para tener unos primeros resultados parciales e ir viendo cómo se comporta. De acuerdo a eso, entonces, más o menos se espera alrededor de 500, 600 artículos en total. Entonces,
con estos artículos, con estos primeros artículos ya en PDF recopilados, se continuó con lo que era la conversión a PDF, archivos, la conversión de PDF a archivos de texto plano en .txt. Entonces, de acuerdo a eso, entonces hubieron algunos que, debido a su formato en el que estaban creados, no se pudieron convertir apropiadamente. Entonces, el número fue reduciendo a 174. Posteriormente se identificaron los artículos únicos, a lo cual se obtuvieron 157. Y por último, los artículos que se encontraron que están en inglés son 146. Este conjunto de datos lo llamaremos conjunto de datos o dataset unillanos. De acuerdo a esto, entonces se continuó con otra tarea de la exploración inicial, que es conocer qué técnica es mayormente implementada en Topic Modeling. De acuerdo a la literatura, esa es una de las ecuaciones de búsqueda ejecutadas. Se encontraron 104 artículos aproximadamente, de los cuales 44 se consideran artículos destacados o muy referentes al trabajo de investigación, y estos mismos 10 son estados del arte, y estados del arte muy recientes en realidad, hablando del año 2017 al 2019, por ejemplo. De acuerdo a esta literatura, se elaboró entonces una mapa que nos permite ver la jerarquía y enfocándonos en LDA, como les mencioné anteriormente, porque en la literatura esta técnica es la más usada para problemas de Topic Modeling. Entonces, de acuerdo a esto, observamos que en el aprendizaje de máquina o Machine Learning existen técnicas, tipos, como el no supervisado, el supervisado, semi-supervisado, entre otros. De acuerdo a esto, entonces, en la parte inferior son las técnicas, son dos grupos, son dos ramas. En la parte inferior hablamos de los tipos y enfocándonos en el no supervisado hablamos del problema de agrupamiento, o clustering. Observamos que existen dos tipos, ya sea los modelos probabilísticos o representación matricial. Para un ejemplo de la representación matricial podemos observar el Singular Value Decomposition o SVD. En cuanto a los modelos probabilísticos podemos ver que existen dos tipos, generativos y discriminativos. Y LDA es un modelo generativo, en donde los modelos generativos abordan directamente los límites para separar los grupos que vamos a encontrar, y los discriminativos son apenas los límites. Esto no entraré en detalle. De acuerdo a esto, entonces observamos un problema que se aborda bastante, que es la reducción de dimensionalidad, porque estas técnicas requieren de implementar esto mismo, porque el texto es bastante tedioso por la cantidad que puede resultar. De igual forma, en la parte superior vemos que el aprendizaje de máquina, una de las tareas o los problemas que podemos observar es la minería de texto. De acuerdo a esto, encontramos lo que es la extracción de información y el procesamiento del lenguaje natural, de la cual se deriva lo que es el Topic Modeling o modelado de temas. Y aquí justamente entonces encontramos la técnica, ya sea por problema o por tipo. Continuando con la búsqueda, encontramos que pues no solamente existe la idea, también existen múltiples técnicas e incluso derivaciones, pero pues a manera principal podemos observar LSA, PLSA, LDA y CTM, en donde pues hay múltiples características, como podemos observar, y con sus debidas restricciones. Cabe destacar que LDA nos permite encontrar los diferentes temas, pero no nos permite visualizar las relaciones entre dichos temas. Eso ya se implementa con otra técnica llamada CTM. Y a su vez entonces encontramos las características de las otras.
avanzaré un poquito más rápido debido al tiempo. De acuerdo a esto, entonces se encontró que LDA es la técnica más implementada para Text Modeling en artículos científicos y por encima de PLCA. De acuerdo a eso, entonces, ¿qué es LDA? Entonces, es un modelo tópico generativo probabilístico en donde se asume que los documentos se representan como mezclas de temas latentes aleatorios y que cada tema posee una distribución de palabras. Básicamente nos dice el autor que en un solo corpus se pueden tratar, están conformados por múltiples documentos, pero incluso un documento de estos puede estar constituido por múltiples temas, no solamente un tema, a diferencia de, por ejemplo, PLCA. Entonces, en LDA nos da esa posibilidad de indicar ese grado de densidad que podríamos presentar en nuestro corpus y en nuestros documentos, al tal grado de saber más o menos los temas que presentan en cada uno de los documentos. Entonces, y cada tema a su vez está constituido por un conjunto de palabras. Entonces, en la manera de síntesis, un corpus constituye muchos documentos. En cada uno de los documentos pues, está conformado por múltiples temas, y a su vez cada uno de los temas constituye varias palabras. Y esto no excluye que una palabra esté en base de un tema. De igual forma, para entender un poco ya LDA, quisiera mostrarles antes el modelo generativo de PLCA, que podemos visualizarlo. Un modelo sencillo en donde los círculos claros presentan variables latentes u ocultas, mientras que el círculo como gris presenta variables que nosotros podemos observar, como son las palabras de nuestro conjunto de datos. De acuerdo a esto, entonces, los pasos para el modelo generativo, para la implementación, es seleccionar un documento, por ejemplo, un documento de SUT-I, con probabilidad de SUT-I, la probabilidad. De acuerdo a esto, entonces, seleccionamos un tema o un tópico. Para este trabajo, tema y tópico lo podemos considerar como sinónimos. De acuerdo a esto, entonces, seleccionamos un tema latente, Z sub K, y con probabilidad dado el documento que ya abordamos anteriormente. Aquí vamos a visualizar que los modelos generativos implementan mucho lo que son probabilidades condicionales, lo que es teorema de Bayes. Es para tener en cuenta. De igual forma, dado que ya encontramos lo anterior, podemos generar una palabra W sub J con la probabilidad dado el tema anterior. Esto es como tenemos un documento, encontramos un tema dado el documento y luego encontramos la palabra dado el tema, y así. De igual forma, entonces, encontramos ya el modelo generativo en conjunto con la distribución de probabilidad para LDA, donde ya se complica un poco más la situación. Pero entonces, aquí ya vemos lo que son diferentes elementos, como alfa, beta o eta, en alguna literatura, dependiendo de la literatura, que estas variables se conocen como hiperparámetros Dirichlet. De acuerdo a esto, entonces, en el modelo observamos un número de temas, que es K, D es el número de documentos, N es el número de palabras en el documento D, teta sub T es una distribución de documentos referente al tema de Phi es una distribución del tema del corpus, y a su vez Z ya nos indica entonces la asignación de los temas a las palabras para un documento. W nos indica entonces ya las palabras observadas. Esto puede ser un poco tedioso para entenderlo inicialmente, pero entonces el modelo nos permite observar cuál es la relación directa entre cada uno de los elementos. Observamos cómo el alfa afecta al teta, y a su vez el teta afecta directamente a la z, y a su vez W pues, también se ve afectado por Phi, y Phi pues por beta. Entonces, en este modelo podemos observar los hiperparámetros a los
a los extremos, mientras que la distribución documento tema, vemos que es teta, la asignación de la palabra, palabras observadas, como lo mencionaba anteriormente, y la distribución tema palabra. Cabe destacar que la nomenclatura puede variar, mientras que las alfas y betas son valores que nosotros definimos. Observamos que las distribuciones posteriori que se van a hallar como teta y phi, pues nos van a indicar como por ejemplo la proporción de los tópicos por cada documento, la distribución de los tópicos por el corpus y a su vez la asignación de un tópico por cada palabra. Como por ejemplo z sería la asignación, la proporción y la distribución de tópicos, que sería acá. Phi, perdón. La fórmula de Rilla, como podemos observar, como esto tiene que ver con probabilidad condicional, vemos que pues θ está basado en alfa, entonces al hacer un conjunto de todas estas probabilidades tenemos las diferentes productorias y sus probabilidades. Entraré en detalle para no extenderme un poco más respecto a esto. Pero bueno, vemos que hay unos hiperparámetros. ¿Qué son los hiperparámetros? Son aquellas variables o valores que nosotros definimos para hallar la manera más óptima en la distribución de los temas y de las palabras en nuestro LDA. Entonces, por ejemplo, alfa representa la densidad de los temas en los documentos. Beta o eta, dependiendo de la literatura, lo importante acá es que sepamos que para esta estructura, beta es el hiperparámetro que está de modo circular y no representa lo que son la distribución, para tener en cuenta. Alfa y beta pueden ser valores escalares, pueden ser valores valores escalares, sí, o pueden ser vectores. Pero entonces a tener en cuenta que los que están dentro ya como tal son distribuciones de probabilidad en relación a cada uno de los mencionados. De acuerdo a eso, entonces alfa, lo que les comentaba, es la densidad de los temas en los documentos, mientras que beta o eta representa la densidad de las palabras en cada uno de los temas. Este gráfico que pueden observar ahí en la parte derecha es bastante claro en cuanto a que a un mayor alfa vemos cómo la distribución de las diferentes muestras o diferentes documentos, que son cada uno de los puntos azules, se van agrupando en el centro, ya que con un alfa muy mínimo que tiende a 0, los temas están muy como divididos para cada uno de los temas, entonces no permite hallar esa probabilidad de relación entre que un documento pudiera tener múltiples temas. Entonces se busca optimizar este valor para hallar una buena relación y definición entre cada uno de los temas con el documento o la muestra. De acuerdo a eso, entonces, como les mencionaba, alfa es un valor escalar, un vector de tamaño k, que cada uno de sus elementos es mayor a 0, de igual forma beta o eta, y a su vez entonces se encontró que algunos trabajos proponen, ya dependen esto es muy dependiente del conjunto de datos como tal, del corpus. Algunos proponen, por ejemplo, un alfa que sea, por ejemplo, 50 sobre k, que k es la cantidad de temas, o incluso 1 sobre k. De igual forma se encontró que, por ejemplo, hay valores que van desde 0.01 hasta 1, en restricción como tal. Mientras que beta o eta, pues se encontró en múltiples literatura que el valor como óptimo es 0.01. De acuerdo a esto, entonces, teniendo claro el modelo generativo y a su vez las partes del modelo generativo y a su vez los hiperparámetros alfa y beta, podemos observar entonces cuál es el procedimiento del modelo. Entonces, para cada tema k perteneciente de 1 a k, se muestra entonces una distribución de palabras. Es semejante a una distribución Dirichlet, que es como una variación de la multinomial, una distribución Dirichlet de beta, y a su vez entonces por cada documento D perteneciente a nuestro conjunto se muestra una distribución de temas θ, que es semejante a una distribución de Dirichlet de alfa, y entonces por cada palabra sub n, donde n corresponde al número de palabras en donde correspondiente a un documento D. Entonces, de acuerdo a eso, entonces se muestrea por cada palabra, como les mencionaba, un tema z, entonces semejante a una multinomial utilizando la distribución θ. Y a su vez entonces se muestra una palabra semejante a una multinomial utilizando phi. Este procedimiento pues puede ser un poco complejo al inicio,
pero consiste básicamente en la implementación en forma de unidad de cada una de las distribuciones, implementando distribuciones de probabilidad Dirichlet o multinomial. De acuerdo a esto, entonces, se encontró manera de como representación para visualizar un poco más todo esto. La siguiente gráfica, que nos permite ver que en un documento tenemos diferentes temas latentes, como podemos observar en la parte izquierda, ya es amarillo, rosado, verde, azul, que corresponde con cada una de las palabras que se encuentran en nuestro documento, y cada una de ellas tiene asignada una probabilidad. Por tanto, cada tema constituye una distribución de probabilidad, y a su vez en conjunto los temas conforman una distribución de probabilidad, como podemos observar en la parte derecha, donde el tema rosado, por ejemplo, constituye un histograma, y a su vez podemos observar diferentes probabilidades que pueden conformar nuestro documento. Esta imagen nos permite ver como gráficamente en qué consiste las palabras que conforman los temas y los temas que conforman documentos. De acuerdo a esto, entonces podemos observar como tal cada tema. O sea, aquí se hablan de temas, pero básicamente son temas latentes, en donde la idea nos permite hallar como esa relación probabilística entre cada una de las palabras en nuestro conjunto, pero entonces nosotros, por nuestra parte, corresponde analizar y entender cuáles son estas palabras, cuáles son estas relaciones, y asimismo entonces identificar ese tema latente, como por ejemplo, él nos arroja la probabilidad y los temas y las palabras con probabilidades, pero entonces viendo por ejemplo Human, Genome, DNA, Genetic, vemos que tiene que ver con genética, y a su vez el segundo tema, y así sucesivamente. Entonces aquí corresponde ya analizar estos resultados. De acuerdo a esto, entonces vemos la relación directa entonces del modelo que les mostraba anteriormente con el modelo generativo. Este modelo generativo es una variante un poco más sencilla, más simplificada del modelo generativo del LDA, en donde pues vemos que los parámetros alfa y beta pues se definen, y a su vez entonces las distribuciones van asignadas a teta, mientras que los temas son z y las palabras con nuestro conjunto en total son w. Y vemos que por ejemplo las distribuciones se conforman por matrices, como podemos observar, donde teta pues es documento contra tema, y a su vez z es documento contra palabra, y beta, que en este caso da la distribución phi anteriormente mostrada, que son temas por palabras. De acuerdo a esto, entonces se elaboró un mapa que nos permite observar los diferentes aplicaciones, problemas, objetos de estudio de Topic Modeling con LDA, como por ejemplo son áreas de aplicación, ciencias médicas, ingeniería de software, geografía, ciencias políticas y demás. Mientras que existen problemas que han abordado, ya sea en recuperación de la información, procesamiento del lenguaje natural, minería de texto o análisis de medios sociales. Y aparte de eso, en la literatura hemos visto que abordan múltiples objetos de estudio, ya sea que tocan temas de literatura, estudian publicaciones científicas, documentos históricos o incluso textos informales como tweets, blogs, wikis, correos y demás. De acuerdo a esto, entonces existen múltiples conjuntos de datos o datasets disponibles en internet, los cuales se han implementado y analizado bastante. De acuerdo a esto, entonces, como podemos observar desde el año 2004, 2009, en idioma inglés, chino y demás, vemos diferentes conjuntos de datos. Están resaltados NIPS y Bajo Words porque son conjuntos de datos referentes a artículos científicos. NIPS es un conjunto de datos muy usado bastante para análisis y procesamiento de artículos científicos. De acuerdo a eso, entonces, como tenemos tenemos múltiples conjuntos de datos y tenemos las fórmulas, las probabilidades, las fórmulas matemáticas, y entendemos el concepto, hay múltiples trabajos relacionados que han abordado un tema específico y han planteado su propia versión
de la técnica, como podemos observar desde el año 2003, 2006, ya sea pues DTM, que es un modelo que nos permite observar cómo cada tema evoluciona en el tiempo, cómo está relacionado CTM, los diferentes temas y demás. No entraré en detalle, pero pues le traía eso para que viéramos cómo existen múltiples técnicas de LDA con artículos científicos y con Topic Modeling, por ejemplo. Obviamente no todos están implementados en artículos, sino pues que es variaciones de LDA con Topic Modeling. Esta era la segunda parte, esta parte ya final hasta el año 2017, perdón. Por ejemplo, la evolución del tiempo, como les comentaba, Topics over time, y aquí cómo afecta cada uno de los temas. Ok, bueno, medidas de desempeño. ¿Cómo evaluamos nosotros nuestro modelo implementado para saber que es acorde o que está bien? Entonces, según la literatura, existen múltiples técnicas, ya sea modelos Ashballing, métricas de evaluación intrínseca, juicio de humanos o expertos, métricas de evaluación extrínseca o evaluación de una tarea. Entonces, por ejemplo, ya los Ashballing es como que nosotros vemos y vamos como que analizando a ver si funciona o no funciona, ya sea por N de palabras principales, como que sí tiene relación directa, ya sea los temas en relación con los documentos. Ya las métricas de evaluación intrínseca ya sería como la captura que se hace a ese significado, a esa semántica del modelo, si vemos si es coherente, a la interpretabilidad de los temas, que se puedan entender y que no sean palabras muy independientes, muy diferentes y que no sepamos a qué tema corresponden. También vemos los juicios de humanos o expertos, que básicamente es que sepamos qué es un tema y que podamos esperar que nuestro modelo identifique dichos temas y que nuestro experto pueda validarlo de manera correcta. También tenemos la evaluación de extrínseca, que ya es utilizar nuestro modelo para corroborar entonces tareas como por ejemplo la clasificación. Esto debido a que pues existen principalmente dos medidas, que son por ejemplo la perplejidad o perplexity o la coherencia coherence, en donde comúnmente es utilizada en primera medida la perplejidad, pero entonces se fueron descubriendo que esos resultados no es que fueran muy interpretables. Entonces se optó por ¿qué? Por realizar un proceso de investigación que nos permitieran trabajar y resolver ese problema. De ahí surgió entonces la medida de coherencia o coherence measures, donde ellos básicamente la medida consiste en puntuar un tema en específico, midiendo el grado de similitud semántica entre las palabras de alto puntaje en el tema. La coherencia se halla para cada uno de los temas y a su vez la medida total consiste en una medida de todas las coherencias. Y con eso obtenemos entonces la coherencia de nuestro modelo para nuestro conjunto de datos. Pero entonces estas medidas nos ayudan mucho a distinguir entre los diferentes temas que son semánticamente interpretables y temas que son artefactos, diferenciarlos, que son artefactos de inferencia estadística. Existen diferentes tipos de medida: CB, CP, CUSI, CUMAS, CNPMI, CA. Son diferentes formas como de que el muestrea entrar en detalle. Que un momentico, por favor. En donde bueno, se me perdió. Principalmente ok. Bueno, principalmente nosotros implementamos en CB, que utiliza una ventana deslizante. No entré mucho en detalle. Utiliza una ventana deslizante que se encarga de muestrear, y a su vez al final compara utilizando similitud coseno.
Y existen múltiples, sino que no encontraba la definición para poderles mostrar, pero pues nuestro modelo implementa se ve. Cabe destacar que estas medidas, por ejemplo la perplejidad, como mide el grado de sorpresa, se busca que sea un valor más pequeño, o sea menor, que tienda a 0, mientras que la coherencia nos mide una relación directa, un grado de relación, perdón, entonces se busca que tienda a 1. ¿Listo? De 0 a 1. Continuando con eso, entonces abordamos la fase 2, preprocesamiento. De acuerdo a eso, entonces vemos unas librerías que se van a utilizar en Python para implementar el modelo de EDA. Por ejemplo, para la implementación como tal de procesamiento auxiliar tenemos CSV, NumPy, Pandas, LashDetect, Regex. Para la implementación y procesamiento como tal ya de Machine Learning tenemos para LDA, Tokenizer, para StartWord, Bow, TF-IDF, Coherence, tenemos Jensen y sus paquetes. Para una opción 2, como para comparar, teníamos el modelo modelo de sklearn. Para lematizar, Streamer, tenemos NLTK y sus subpaquetes. Y para vectorizar, tenemos sklearn. Para ya poder visualizar los resultados, tenemos entonces nube de palabras, que es WordCloud, un graficador como Matplotlib, algunos estilos gráficos como Seaborn, y para reportes ya entonces visualización de temas resultantes, tenemos ya PyLDAvis. Ya cuanto a nuestro conjunto de datos, ya de forma específica, nuestro conjunto unillanos, vemos que la plataforma de experimentación es Colab de Google, la plataforma de almacenamiento es Google Drive y GitHub, Google Drive para los datos, GitHub para el código, el lenguaje de implementación es Python 3, la cantidad de artículos únicos en inglés son 146, el rango de tamaño de los artículos varía entre 4 y 700 kilobytes, las características de nuestro conjunto de datos son como por ejemplo el tamaño del dataset de 7.52 megabytes, la cantidad de columnas que se trabaja en un inicio son 3, el ID, el nombre del archivo y el texto como tal, el tipo de dato de cada una de las columnas es entero, uno de tipo string y uno de tipo string, y la cantidad de filas es de 158, un header y 157 tuplas para el caso inicial, pero ya con los artículos filtrados por inglés son 147, un header y 146 tuplas de datos. Entonces, la metodología de preprocesamiento. Entonces, primero vamos a eliminar el ruido y a convertir todo en minúscula, luego hacer detección filtrado de idioma, luego hacer el proceso de tokenización, el proceso de lematización, steaming y StartWords y la creación de diagramas. Ok, entonces, etapa 1, eliminación de ruido. Entonces eliminamos los caracteres que no son alfabéticos para dejar simplemente texto como tal que podamos procesar. Eliminamos saltos de líneas, signos de puntuación, caracteres numéricos y extraños, llamémoslo así, especiales. Como podemos observar, el texto tiene saltos de línea y ya el texto procesado entonces está sin estos caracteres. Y de igual forma entonces cada resultado se va almacenando en el Drive y se puede obtener en el enlace que se obtiene al cliquear entonces el bloque que podemos observar ahí con el icono del Drive. De igual forma entonces continuamos con la detección o filtrado de idioma para eliminar aquellos que no se reconozcan como inglés. Para esto pues se utilizó LashDetect, como les mencionaba anteriormente. De acuerdo a eso entonces se obtuvieron 147 artículos, donde pues se encontró con probabilidades diferentes el idioma de cada artículo, y se dejó solamente aquellos que tuvieran la probabilidad de selección en inglés. De igual forma, cada resultado, como les mencionaba, se puede obtener. Para la parte de tokenización, entonces cada documento se dividió en palabras. Se separó cada documento en tokens. Por ahora vamos a estar separado en palabras, pero posteriormente haremos referencia a tokens. De acuerdo a esto, entonces continuamos con el proceso de lematización y steaming y StartWord, donde la lematización y el steaming consiste en transformar sus palabras a raíz, ya sea convertir las diferentes conjugaciones en tiempos diferentes a presente
y en donde las conjugaciones se incluso en presente, como por ejemplo en singular o plural, se convierten también a su raíz, como podemos observar, y de igual forma entonces se eliminan algunas palabras que no tengan valor semántico, como lo son los softwares. Entonces, la librería utilizada no es precisa del 100%, como podemos observar, mientras que los cuadrantes verdes nos muestran procesos bien hechos, los cuadros en rojo indican lo contrario. Estos no son los únicos resultados. Podemos observar otros errores más adelante, pero pues la idea era mostrarles que no es preciso del 100%. De igual forma, entonces se continúa con la creación de bigramas y trigramas, en donde bigrama consiste en la unión de dos palabras que tienen un significado juntas, y eso se conoce ya entonces como bigrama, y ya que a partir de acá entonces haremos referencia a cada término como un token, en donde por ejemplo windmill sería un token, source sería un token y American Naturalist, las dos unidas serían un solo token. Y trigramas pues sería ya entonces tres palabras que conforman un token. De acuerdo a esto entonces, como primera medida se observa que existen 546.331 tokens que conforman nuestro conjunto, nuestro corpus de datos. Y como podemos observar, entonces con estas 9 palabras, la palabra más predominante o las más predominantes encontramos como por ejemplo specie, study, region, relate, effect, result, differ, value, y así sucesivamente. O sea que nuestro conjunto corpus son de 546.000. De igual forma, la palabra con mayor concurrencia o frecuencia es de universe, con más de 2000. Y así como podemos observar las 20 palabras más comunes en nuestro corpus. Aquí se separaron lo que eran las palabras que fueran, por ejemplo, conformadas por 2 caracteres, 3 caracteres y 4 en adelante, donde podemos observar que existen 20.148 tokens bcharts, en donde vemos que el LA, o sea, la, es como la más común, y a su vez en, y así sucesivamente. LA podría en español considerarse como un software, pero en inglés no sabemos si hace referencia a Los Ángeles. Entonces queremos analizar esto en detalle posteriormente. De igual forma, entonces vemos el histograma para las 20 palabras más comunes, 20 bcharts, 20 tokens, perdón. Y vemos el comportamiento que es bastante exponencial. De igual forma, entonces, para los tree charts tenemos 33.489. Vemos que la más común es use, none, new, low, day, key, set, way, doy y así sucesivamente. Su correspondiente histograma de 20 tokens más comunes. Para los tokens polycharts, o sea 4 caracteres en adelante, encontramos 492.692. Vemos que predomina especie, study y así. Correspondiente histograma, vemos que es un poquito más homogéneo. De acuerdo a esto, entonces ya continuamos con la fase 3, que es el procesamiento, selección y transformación y extracción de la información. Entonces, ya teniendo ya nuestro conjunto de datos ya todo preprocesado, ya teniendo todas estas palabras, todos estos tokens, perdón, podemos nosotros crear nuestro diccionario de términos únicos y posteriormente representarlos en una bolsa de palabras, y a su vez podemos de forma opcional transformarlo a una matriz TF y DF. LDA permite ser implementado ya sea con una bolsa de palabras o con una TF y DF. Entonces, el tamaño del corpus, como les mencioné anteriormente, es de 546.331 tokens. El tamaño inicial del diccionario son 40.677 tokens, pero aquí se aplicó un filtro en donde se pretendía entonces dejar palabras que estuvieran que estuvieran no por debajo de 15 documentos, y tampoco palabras que estuvieran en más del 50% del corpus de los documentos.
y que se mantuvieran como tal los que fueran más o menos de 100.000 valores. Entonces esto nos redujo significativamente nuestro diccionario a 1821 tokens. Entonces, número de documentos son 147, número de temas son 10, que están, estos parámetros son parámetros iniciales de experimentación. En este caso es el número de temas 10. Nuestra herramienta seleccionada es Gensim, pero igual se compara con sklearn. Los hiperparámetros, los valores son symmetric, que es el valor por defecto que utiliza la herramienta. Para alfa y para beta, none. Esto implica que entonces en el caso de alfa más o menos trate de hacer una distribución o una asignación de 1 sobre el ID del topic. Él se encarga, como les mencioné anteriormente, utilizando kit sampling, de muestrear y hallar los valores óptimos posteriores para nuestro modelo. Después, la idea sería más adelante poder empezar a jugar con estos valores y optimizarlos de forma manual por experimentación. Por eso es lo que se piensa a realizar próximamente. De igual forma, el modelo que se implementó en sklearn se obtuvieron unos resultados muy extraños que se pretende analizar con cuidado más adelante para saber qué fue lo que ocurrió, porque vamos a observar temas 0, 1, 3 y 4 son básicamente el mismo. Ya el modelo en Gensim, implementando Bow, nos arrojó múltiples temas diferentes, pero por la complejidad visual, para entender eso, entonces optó por mostrarlos con una nube de palabras, donde pues la probabilidad es el peso para la palabra, y podemos observar que universe, wetland son bastante más probables. De igual forma, entonces, para el modelo TF y DF, lo mismo, el modelo de palabras, podemos observar wetland, universe. Se elaboraron dos modelos. Estamos observando el primer modelo. Para el segundo modelo, que de igual forma el Bow, seguimos viendo que aunque variaron los parámetros, vemos que wetland y universe sigue siendo predominantes. Ya en cuanto a la medida de desempeño, como les mencionaba anteriormente, se optó por implementar la coherence. Vemos que el modelo 1 tiene un puntaje de 0.36, mientras que la coherencia para el modelo 2 es de un 39%. Entonces se optó por poder analizar visualmente en la fase 4 postprocesamiento, que es el análisis de los resultados y el almacenamiento de todo esto, con la herramienta PyLDABIS, el modelo 2, donde podemos observar que en el HTML generado, que se puede descargar cliqueando el enlace, podemos observar cómo ellos clasifican los diferentes temas en un mapa de distancia intertema, y podemos observar los diferentes componentes PC1, PC2, y vemos como la ubicación en el espacio de cada uno de los temas. La idea de esto es buscar que los temas estén bastante separados unos del otros. Vemos que por ejemplo el tema 7 y 2 son bastante cercanos, y el de tema 1, 5 y 3 de igual forma son muy similares. Y al lado derecho vemos entonces algunos parámetros que nos permiten ver las palabras más probables para que conforman cada uno de los temas. Esta herramienta nos va a permitir analizar posteriormente la veracidad de cada uno de los temas, pero pues obviamente tenemos que revisar con calma cada uno y ver si nos permite tomar cada tema como cierto, o ver qué podríamos variar, y así sucesivamente. Y vale, pues de nuevo, mi nombre fue Gerson Fernández Porras García. Es la presentación del tercer avance de lo que se tiene hasta el momento. Igual preguntas, cualquier cosa, correo, y proyecto de finalización, final de trabajo final de maestría en la Universidad Nacional Convenio Unillanos, grupos de investigación Mindlab y TEDx, y trabajo financiado por la Fundación Ceiba. Muchas gracias.